La senadora y presidenta de la Democracia Cristiana, Carolina Goich, anunció su disposición a ser candidata presidencial. Ya solo 3 semanas de que se realice la Junta Nacional del Partido, la disyuntiva que existe es si se participa en primera vuelta o se compite directamente en la primaria de la nueva mayoría, opción que al parecer le gusta más a Carolina Goich. Vamos a conversar sobre este tema. El contacto a esta hora es con el senador de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker. Gracias por el contacto, senador, muy amable. Hola Sebastián, muy buenas tardes, gracias a usted. Senador, bueno, la primera pregunta tiene que ver con el estado de ánimo que usted percibe al interior del partido después de esta decisión de Carolina Goich de estar disponible para que la Falange pueda llevarla como candidata presidencial. Hay, o uno nota al menos, cierto entusiasmo. ¿Lo ve usted? Yo no solo creo que hay buen ánimo, que lo hay, por cierto, sino que realmente hay la conciencia de que es posible levantar una candidatura presidencial para competir en términos reales, no testimoniales, y por lo tanto eso que dijimos en las 2 últimas juntas nacionales, que a lo mejor mucha gente no nos creyó mucho, de que íbamos a levantar una candidatura presidencial, hoy es ya virtualmente una realidad, porque la verdad, Carolina Goich ha concitado un apoyo amplio interno muy significativo. Entonces, ¿cuál es el punto, Sebastián? Primero, proclamarla el 11 de marzo, que yo creo que ese es el ambiente, y segundo, hacer muy creíble esa candidatura presidencial puertas afuera, ¿no es cierto?, hacia la sociedad chilena. Y yo creo que esa credibilidad está mejor servida compitiendo derechamente en primera vuelta electoral que como una etapa a medio camino, que podría ser una primaria de la nueva mayoría, que tampoco está claro en qué consistiría, pero que en el fondo para la gente sería como más de lo mismo, ¿no? Yo prefiero mostrar fuerza, convicción, ir a competir en la recta final, en primera vuelta, dentro del mundo y el espacio de la centroizquierda. Senador, ¿pero qué gana la DC yendo a competir en la primera vuelta? Bueno, no es solo lo que gana la ADC, lo que gana el país. Yo creo que el tema de esta elección presidencial y parlamentaria es si vamos a llegar a ser o no un país desarrollado. Estamos viviendo, Sebastián, un 4º año con un crecimiento económico de 2% promedio, y eso significa menos reducción de la pobreza, menos financiamiento para los programas sociales, menos empleo o trabajo, y por lo tanto, el tema de fondo para la democracia cristiana es el siguiente: ¿tenemos un proyecto político de futuro que ofrecerle al país? ¿Sí o no? Yo creo que lo tenemos. Yo creo que Carolina Goich también lo cree, y ha sido una gran conductora del partido, y por lo tanto jugarse con mucha fuerza, ¿no es cierto?, en un espacio que es de cara a toda la ciudadanía. Porque la primaria de la nueva mayoría, Sebastián, es convocar a la minoría del país, digámoslo derechamente. Hoy día, como nueva mayoría, tenemos que reconocerlo, somos minoría. Por lo tanto, una primera vuelta de cara a toda la ciudadanía, ¿no es cierto?, creo que tiene más posibilidades de demostrar que esta candidatura va en serio, que tenemos un proyecto político de futuro y un programa que estamos ya elaborando. Senador, pero el objetivo final de todas estas candidaturas es derrotar a Chile Vamos, ¿no? Ese es el rival político a vencer. Claro, hay un proceso interno dentro de la nueva mayoría que salvar, pero lo que plantean algunos es que si la democracia cristiana va a la primera vuelta, eso significa ir con listas parlamentarias también debilitadas o fragmentadas, que no están alineadas bajo un solo nombre, sino que bajo distintos nombres, eventualmente el que resulte ganador de la primaria y Carolina Goich. ¿Eso finalmente no le despeja la cancha precisamente al rival político, a Chile Vamos? Yo creo que no. A ver, pongamos esto en contexto. Hoy día hay una crisis de la política como no la hemos conocido en 50 años. ¿No es cierto?, que es una crisis de representación. Hay cerca de 40 partidos políticos que están ya legalizados o en proceso de legalización, lo que no ha ocurrido en la historia de Chile. Terminamos con el sistema electoral binominal, Sebastián, hace 2 años. Sí. Por lo tanto, aquí va a haber más competencia político-electoral, y eso está bien, porque cuando hay una crisis de representación, la gente quiere saber realmente cuáles son las opciones. Entonces, yo creo que hay que perderle el miedo a transformar la primera vuelta electoral en una gran primaria abierta de la centroizquierda chilena, ¿no es cierto? Y una vez que contemos los votos como hay segunda vuelta electoral, obviamente ver con qué fuerzas políticas tenemos qué grados de acuerdos programáticos para realmente formar un gobierno, porque no es que derrotar a la derecha, que es muy negativo, yo prefiero ponerlo en positivo, transformar una mayoría de gobierno, ¿no es cierto?, para poder ofrecerle al país una alternativa de futuro. Pero, senador, en la práctica, ir a la primera vuelta, algunos también lo interpretan como el fin de la nueva mayoría. De hecho, usted el fin de semana decía que la nueva mayoría ya no tenía continuidad. Pero, Sebastián, pongámoslo en su verdadero término. ¿Qué es la nueva mayoría? Y yo soy socio fundador como presidente del partido de la nueva mayoría.
es un acuerdo político y programático para apoyar al gobierno de la presidenta Bachelet. Así lo definimos los 7 presidentes de partido el año 2015, el primer año de gobierno. Por lo tanto, no estamos por fin a nada. La nueva mayoría es un acuerdo político y programático para apoyar a este gobierno. Que tenía proyección también. ¿Perdón? Que tenía aspiraciones de proyectarse más allá de un gobierno. Es que una coalición política que se define por ir más allá de un gobierno, como fue la Concertación, ¿no? Que tuvimos 4 gobiernos en 20 años, tiene otra entidad, otras características. Entonces, yo digo, en medio de esta crisis de la política, que es brutal, que es una crisis de representación, cuando hay más de un 70%, digámoslo derechamente también, de la gente que desaprueba al gobierno, que es mi gobierno, ¿no es cierto?, y a la propia nueva mayoría, tenemos que reconcursar dentro del espacio político de la centroizquierda, pero con mucha fuerza. Yo creo que la credibilidad, la fuerza de esta candidatura presidencial de Carolina Goich está mejor servida si demostramos que realmente estamos dispuestos a competir hasta el final y paralelamente vamos concordando, ¿no es cierto?, aquellas listas parlamentarias, porque le puedo asegurar una cosa, va a haber más de una lista parlamentaria de todas maneras, por razones técnicas, ni siquiera políticas. Sí. Y por lo tanto yo creo que es posible caminar y mascar chicle a la vez. El tema es que podrían haber quizás hasta 3 listas parlamentarias si que fuera primera vuelta. Ese es el temor que plantean algunos. Pero va a haber varias listas parlamentarias. Le quiero decir, en la última elección municipal, Sebastián, hubo 3 listas de concejales en la nueva mayoría y no hubo ningún problema, porque hay una representación proporcional. Cuando se elige un cuerpo colegiado como el Parlamento, ¿no es cierto?, justamente puede haber varias listas parlamentarias porque hay representación proporcional, porque hay cifra repartidora. Entonces, lo que yo digo es, hablemos de cara al país, no solo al 35% que votó, Sebastián, al 65% que no fue a votar. Y yo creo que la democracia cristiana tiene la gran oportunidad de ir a golpear la puerta del 65% del electorado que se quedó en la casa. ¿Y quiénes son? Son los sectores medios, es el mundo independiente, es el voto de centro, que están huérfanos de representación política. Senador, y yo creo que esa es la gran oportunidad que tiene la democracia cristiana. Senador, en el caso de que efectivamente hubiera un escenario de primarias y la DC decidiera ir a las primarias, ¿usted cree que el escenario dentro de la nueva mayoría todavía puede cambiar? Se lo pregunto por lo que está pasando sobre todo con el tema de los refichajes, por la debilidad que ha mostrado también algunas candidaturas en las encuestas, como la de Ricardo Lagos, por ejemplo, que parece estancada, o la de José Miguel Insulza, que no despega, en fin. Hay muchos problemas, usted menciona varios de ellos, Sebastián. A ver, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy día en el país? Nosotros tenemos que reconcursar ante la gente, ante la ciudadanía. Tenemos que relegitimarnos como partido. ¿Y qué es lo que nos pide la gente? Oiga, ¿quién es usted realmente como democracia cristiana, en nuestro caso? Y nosotros tenemos que mostrar nuestra identidad, con nuestras convicciones, enarbolar nuestras banderas y aparecer como lo que somos y no lo que no somos. Y la democracia cristiana no es un partido de izquierda, ¿no? Por eso queremos una coalición de centro-izquierda, que de alguna manera se ha ido desdibujando con este giro a la izquierda, ¿no es cierto?, que ha habido en los últimos 2 o 3 años, y que también le quita fuerza a una coalición de centro-izquierda. Entonces, yo creo que es muy importante, además por una razón, Sebastián, muy práctica. Si no hay un candidato o candidata demócrata cristiana en primera vuelta, ese es un argumento en favor de la candidatura de la derecha, de Sebastián Piñera, porque si no hay un candidato de centro, evidentemente que eso puede fortalecer, ¿no es cierto?, a una alternativa de derecha. Senador Walker, le agradecemos muchísimo su tiempo, muy amable. Gracias, Sebastián. Buenas tardes.